Continuando con este tema de introducción a la electrónica, vamos a ver qué se entiende por los sistemas electrónicos. Vamos a ver que pueden ser, bueno, sistemas bastante complejos, pero que normalmente se podrán dividir en bloques funcionales más sencillitos para analizarlos más fácilmente. Bien, antes de nada, bueno, ¿qué es un sistema? Un sistema general, no solo los electrónicos. Bueno, pues un sistema es cualquier volumen cerrado en el que las entradas y las salidas son conocidas y que tiene una función determinada. Por ejemplo, esto sería un sistema, una especie de caja negra, que dentro puede ser cualquier cosa, pero que sabemos que realiza cierta función y que conocemos las entradas y las salidas. Y en concreto esas entradas y esas salidas, esos input y output, bueno, van a ser la variación de una magnitud física que porta cierta información, como por ejemplo, pues temperatura, sonido, cualquier cosa del estilo. Bien, eso es un sistema general. ¿Qué es un sistema electrónico? Bueno, pues un sistema que genera o manipula energía eléctrica y que está construido mediante dispositivos electrónicos. Claro, ya hemos dicho, hemos hablado al principio del tema, que haya un movimiento de electrones no quiere decir que sea un dispositivo electrónico. Para eso tiene que haber, bueno, dispositivos semiconductores. Pues bien, es un sistema electrónico en aquel que hay ciertos dispositivos semiconductores, dispositivos electrónicos. Un sistema electrónico se puede dividir en tres partes. Las entradas, que son llamadas sensores, y son los encargados de tomar las señales físicas del medio, del mundo físico, y convertirlas en señales de corriente o de voltaje. Esas señales que toman del mundo físico pueden ser, por ejemplo, temperatura, presión, cualquier cosa del estilo, y la están convirtiendo en señales de corriente o de voltaje. Esas señales de corriente o de voltaje entran en el sistema y llegan a lo que se conoce como los circuitos de procesamiento de señales, ¿vale? Que manipulan, interpretan o transforman esas señales de voltaje y corriente procedentes de los sensores. Y por último, una vez que han sido manipuladas, una vez que se les ha sacado cierta información, que se ha hecho lo que se quiere hacer, la funcionalidad que se quiere hacer en ese sistema, pues salen por los actuadores, ¿vale? Las salidas del sistema, de un sistema electrónico, se llaman actuadores y convierten esas señales de corriente o voltaje en señales físicamente útiles, en señales del medio, en información al medio. Pues, por ejemplo, podrían ser los altavoces o los motores conectados a cierto circuito electrónico, a cierto sistema electrónico. Pues bien, ya sabemos que hay tres partes: sensores, toda la circuitería intermedia que procesa la señal y actuadores, que son las salidas. Pues bien, todo el sistema electrónico entre las entradas, entre los sensores y las salidas, los actuadores, es decir, eso que hemos llamado los circuitos de procesamiento de señal, pues puede ser un sistema muy complejo, por lo que ni se diseña ni se analiza todo de golpe, sino que se hace por partes, ¿vale? Lo que se llama la estrategia top-down, ¿vale? Un sistema complejo, lo que se hace es dividirlo progresivamente en sistemas más simples, resultando una serie de módulos que son más fáciles de manejar, en lo que se conoce como los bloques funcionales. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un sistema muy complejo de una radio. Bueno, pues aquí tenemos la entrada, la entrada en este caso es una onda de radio, y es transformada en una señal eléctrica. Aquí tendríamos la salida, que sería el altavoz, que transforma la señal eléctrica otra vez en onda sonora, en una onda, en una información física, que será el medio, y todo lo que hay por medio, bueno, pues ese es hace la funcionalidad de nuestro sistema, ¿vale? Eso serían los circuitos de procesamiento. Como veis, bueno, pues en lugar de analizarlo todo de golpe, lo que se hace es dividirlo en bloques funcionales más sencillos. Por ejemplo, este es un mezclador, un filtro de frecuencia intermedia, un amplificador de frecuencia intermedia, un detector de pico, un control digital, ¿vale? Son bloques funcionales más sencillos. ¿Qué hay dentro de cada uno de estos bloques? Bueno, pues circuitos electrónicos, resistencias, condensadores, transistores, lo que sea que haga que se realice esa función. Por ejemplo, en este caso, la función de amplificar una frecuencia en concreto. Bueno, pues este sistema tan complejo ya hemos visto que se divide en bloques funcionales más simples. Y esto es lo que se llama un diagrama de bloques, ¿vale? Una forma de representar un sistema complejo en un conjunto de módulos pues, mucho más sencillos y especificando la función que hace cada uno de esos módulos. Bien, pues esos bloques funcionales se pueden dividir en varias categorías. Por ejemplo, podemos tener amplificadores,
filtros, fuentes de señal, circuitos conformadores de onda. Entonces, bueno, pues nosotros podemos estudiar distintas categorías de bloques funcionales. Internamente, como hemos dicho antes, cada bloque funcional consiste en un circuito compuesto por resistencias, condensadores, bobinas, transistores, todo lo necesario para que haga la funcionalidad que hace ese bloque. Por ejemplo, pues si es un bloque amplificador, pues necesitaremos todos los circuitos que hagan que amplifique la señal. Bien, ¿qué vamos a ver en esta asignatura respecto a estos sistemas electrónicos? Bueno, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver que, dado un circuito, por ejemplo, pues el circuito que haya dentro de un amplificador, ¿vale? Resistencias, condensadores, transistores, pues dado un circuito, vamos a aprender a analizarlo para calcular las especificaciones de ese bloque. Por ejemplo, y en concreto, vamos a saber analizar circuitos amplificadores y vamos a saber calcular su ganancia. Por ejemplo, en el tema 4, pues veremos amplificadores operacionales y aprenderemos, aprenderemos a analizar circuitos que contengan ese amplificador operacional y aprenderemos a calcular la ganancia de esos circuitos. De tal forma que en un ejercicio nos preguntarán ¿qué ganancia tiene este amplificador? Y sabremos calcularla. Bueno, eso por un lado. Y por otro, también aprenderemos la base para, partiendo de ciertas especificaciones externas de un bloque que nos dirán, por ejemplo, para un bloque amplificador, pues nos dirán una ganancia. Queremos que diseñar un amplificador con cierta ganancia. Bueno, pues aprenderemos a diseñar un circuito electrónico que cumpla esas especificaciones. También en el tema 4 veremos ejercicios de ese tipo. Diseña un amplificador que tenga una ganancia de 20. Bueno, pues nosotros sabremos también diseñar amplificadores con esa ganancia, ¿vale? Entonces vamos a aprender tanto a analizar circuitos simples que hagan cierta funcionalidad, como en concreto la amplificación, como para diseñar circuitos simples que hagan esa funcionalidad, ¿vale? Serían como los casos inversos, analizar un circuito o diseñarlo. Bueno, lo que no forma parte de esta asignatura, el diseñar el diagrama de bloques apropiado para un sistema electrónico complejo. Por ejemplo, no forma parte de esta asignatura, intentar diseñar todo este sistema, todo este diagrama de bloques, ¿vale? Lo que hemos dicho, forma parte de la asignatura si nos dan un circuito electrónico que es un amplificador y nos piden calcular la ganancia o nos dicen que necesitamos diseñar un amplificador con cierta ganancia y nosotros tendremos que diseñar ese circuito electrónico. Bien, respecto a los sensores y a los actuadores que hemos mencionado antes, la entrada y la salida, bueno, pues ya hemos dicho que los sistemas electrónicos interaccionan con el mundo exterior mediante esos sensores y actuadores. En concreto, un sensor es un dispositivo que va a transformar una magnitud física del medio, por ejemplo, una magnitud mecánica, térmica, magnética o, por ejemplo, óptica, que es un sensor de, por ejemplo, las cámaras de fotos, la van a transformar esa magnitud física en una señal eléctrica. Por ejemplo, un micrófono transforma ondas de presión del medio en señales eléctricas. ¿Y qué es un actuador? Pues justo lo contrario, es un dispositivo que a partir de una señal eléctrica va a generar un cambio en una magnitud física del medio. Por ejemplo, un altavoz transforma esa señal eléctrica en ondas de presión, en sonido. Bueno, pues ya sabemos lo que son los sensores y los actuadores. Bueno, pues algunos sensores van a producir una señal eléctrica directamente relacionada con la magnitud física que miden, pero otros van a necesitar una circuitería adicional para generar esa señal eléctrica. Una señal eléctrica es una corriente o una tensión. Bueno, pues habrá sensores que no generen directamente corriente y tensiones en función de las magnitudes que midan y necesiten de unos circuitos adicionales. Esos circuitos adicionales se llaman circuitos adaptadores. Por ejemplo, un ejemplo de ellos son las de resistencia LDR. Muchos sensores permiten captar el cambio de una magnitud física cambiando su resistencia. En el caso de la LDR. ¿Qué hace la LDR? Bueno, la LDR se llama así por sus siglas, son las siglas de Light Dependent Resistor, también llamada fotoresistencia. Resulta que es una resistencia dependiente de la luz que incide en ella. Por lo tanto, permite detectar los cambios de intensidad lumínica, porque estos van a generar cambios en el valor de su resistencia. La LDR se basan en el efecto fotoeléctrico. Resulta que estas resistencias poseen muy pocos electrones libres en condiciones de oscuridad.
¿Qué vimos en el tema cero que era necesario para que circulase la corriente eléctrica? Pues que existiesen portadores libres, que existiesen electrones. Pues bien, en condiciones de oscuridad, estas resistencias tienen muy pocos electrones libres, por lo tanto presentan una resistencia muy alta, no permiten apenas el paso de corriente. Pero resulta que al ser iluminadas se generan muchos portadores libres, muchos electrones dentro de esa resistencia, por lo tanto disminuye su resistencia porque permiten mejor el paso de corriente. Por lo tanto, una LDR es una resistencia que varía su valor, su ohmio, en función de la luz que le llega. Pero esa variación de resistencia realmente no es una señal eléctrica, ¿vale? No es una tensión, una corriente, es simplemente una resistencia. ¿Cómo podemos hacer que este cambio de resistencia se traduzca en una señal eléctrica, se traduzca en una tensión o en una corriente? Bueno, pues podemos convertir ese cambio de resistencia del LDR a un cambio de voltaje, incluyendo la LDR en un divisor de tensión. Eso es lo que hemos dicho antes, que es un circuito adaptador. En este caso, un circuito adaptador podría ser un divisor de tensión, ¿vale? Los divisores de tensión, como los que hemos visto en el tema cero. Recordar el divisor de tensión que hemos repasado en el tema cero. Bueno, pues podemos construir un sensor fotoeléctrico que transforma la información lumínica en señal eléctrica mediante un divisor de tensión. Fijaros qué sencillo. Introduciendo la resistencia LDR aquí, en una de las resistencias que tenía el divisor de tensión. ¿Recordáis la fórmula del divisor de tensión? Resulta que la tensión de salida es igual a la tensión de entrada multiplicada por ese factor de resistencia, ¿vale? Pues fijaros, aquí tenemos la resistencia LDR que va variando según las condiciones lumínicas. Cuando hay mucha intensidad lumínica, pues esta resistencia tiene más portadores libres, más electrones libres, por lo tanto disminuye su resistencia porque mejora su conductividad y al disminuir este valor aumenta Vout. Por lo tanto, cuando hay mucha intensidad lumínica, cuando hay mucha luz, Vout aumenta. Cuando hay poca intensidad lumínica, pues esa resistencia tendrá un valor mayor y por tanto Vout disminuye. Con lo cual Vout está midiendo, está portando la información de la intensidad lumínica que hay en el ambiente. En este caso, ya si tenemos una señal eléctrica, Vout es una tensión. Por lo tanto, tenemos una tensión que está midiendo la luz que hay en el ambiente. Una vez visto qué son los sistemas electrónicos, vamos a ver que nos podemos encontrar con sistemas electrónicos tanto analógicos como digitales, dependiendo de si las señales, las tensiones, las corrientes que circulan por esos sistemas electrónicos son de carácter analógico o de carácter digital. Y vamos a ver las ventajas y los inconvenientes en cada caso. Bueno, hemos visto que las variaciones eléctricas de un sensor, que es lo que había a la entrada de nuestro sistema electrónico, portan cierta información de alguna magnitud física que varía en el entorno. Atendiendo a esta naturaleza, las magnitudes físicas se podrían clasificar como aquellas que varían de forma continua, como por ejemplo pues podría ser la temperatura o el sonido, y aquellas que varían de forma discontinua o discreta, bueno, por ejemplo la pulsación de una tecla. Las señales eléctricas también pueden ser, en ese caso, continuas, es decir, analógicas, o discretas, digitales. Y no tiene por qué haber una correspondencia necesaria entre señales y magnitud física. A veces puede ser conveniente representar una magnitud física continua mediante una señal discreta y viceversa. Bueno, pues para eso existen unos circuitos que son los convertidores de analógico a digital y de digital a analógico. Bien, ¿cuáles son las diferencias entre señales analógicas y señales digitales? Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, lo que es una señal analógica. Las señales analógicas tienen una variación continua a lo largo del tiempo, toman un margen también continuo en los valores de amplitud, es decir, pueden tomar cualquier valor en el intervalo y toman un valor análogo a la magnitud que están representando. Varían de forma análoga a la magnitud que representan. Bien, ¿qué características tienen las señales digitales? Pues no varían de forma continua en el tiempo, sino que únicamente en instantes de tiempo concretos, ¿veis? En este instante de tiempo cambia, en este también, ¿vale? Solo se mide en intervalos de tiempo la señal.
Además, toman un número discreto de valores, un número finito de amplitudes. Además de ser discretas en el tiempo, ¿vale? También son discretas en la amplitud, ¿vale? Solo pueden tomar un número finito de amplitudes. Entre estos valores no hay ningún valor que pueda tomar la señal. Y si solo existen dos valores, entonces se habla de señal binaria. En este caso no estaremos hablando de una señal binaria, porque hay varios valores. Señal binaria es cuando solo hay 0 o 1, representado por algún voltaje, por ejemplo 5 voltios. Bueno, pues ¿cuáles son las ventajas de los circuitos digitales frente a los analógicos? Pues la principal ventaja es una menor sensibilidad al ruido, tanto eléctrico como a la distorsión en sí. Pensemos en este ejemplo. Fijaros, tenemos esta señal analógica. Si la transmitimos a través de algún canal y en ese canal hay cierto ruido, puede que nos llegue esta otra señal, una señal analógica con ruido. Bueno, pues en el destino no vamos a saber cómo quitar este ruidito a la señal, ¿vale? No podemos separar la señal original del ruido. Bien, ¿qué ocurre en los sistemas digitales? Imaginaros que transmitimos esta señal y pasa por algún canal donde hay ruido y se añade este ruido. ¿Es eso algún problema a la hora de recuperar la señal? Pues no, porque fijaros, como estamos hablando de unos y ceros, resulta que aunque nos llegue todo este ruidito, sabemos que todo esto es un 1. Y aunque en esta señal se haya incorporado ese ruido, sabemos que todo esto es un 0, ¿vale? 1, 1, si por aquí hubiese 0, 0, ¿vale? Entonces, estas señales, las digitales, son inmunes al ruido. Bueno, pensemos, por ejemplo, en qué pasaba con la música, cómo se almacenaba la música en discos de vinilo, por ejemplo, en cassette. Como era analógico, había este ruidito y por eso los discos de vinilo sonaban ese chisporroteo de ruido. Esto es lo que ocurre ahora mismo con la música digital, con los CDs o con la música en MP3. Que aunque el CD tenga cierto ruidillo, cierto polvo, bueno, ese ruido se añade a esta señal, pero a la hora de reproducirla somos capaces de distinguir que esto es un 1 y que esto es un 0, aunque tenga ruido. Hombre, si el ruido es enorme, no, pero en casos normales sí. Bueno, pues esa es una ventaja enorme de los circuitos digitales frente a los analógicos, que es muy inmune al ruido. Además, como son menos sensibles al ruido, son también más precisos, ¿vale? Podemos llegar a tener valores con mucha precisión. Además, tiene más ventajas, la posibilidad de implementar funciones matemáticas, lógicas y de almacenamiento de gran complejidad. En digital, con números digitales, podemos hacer muchas operaciones. Y aunque tienen más componentes, los circuitos digitales son más baratos que los analógicos, porque bueno, se usan técnicas de fabricación mediante circuitos integrados, como hemos comentado hasta ahora. Con lo cual, bueno, pues hay muchas ventajas de los circuitos digitales frente a los analógicos. Como hemos comentado antes, bueno, las magnitudes físicas normalmente son analógicas, varían de forma continua a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando estamos midiendo una temperatura, cuando estamos captando un sonido con un micrófono, pero es posible convertir esas señales analógicas en digitales para luego procesarlas en nuestro circuito de forma digital. Bueno, pues esta conversión analógica a digital puede hacerse mediante un conversor analógico digital que consta básicamente de 3 etapas, ¿vale? Un muestreador, que lo que hace es digitalizar la señal, discretizarla en el tiempo, como ahora veremos, un cuantificador que la discretiza en amplitud y un codificador que la convierte en 1 y 0. Fijaros, lo primero es muestrear la señal analógica, pues tomar muestras de la señal en determinados instantes de tiempo. Esos valores pues, se hacen discretos entonces en el dominio del tiempo, ¿vale? Vamos tomando muestras de la señal en distintos instantes de tiempo. Bueno, de esta forma, a la salida del muestreador, pues tenemos esta señal, que es la original, pero solo tomada en cierto instante de tiempo. Después tenemos un cuantificador, que lo que hace es pues, establecer un conjunto de valores discretos que puede tomar la señal en amplitud. Al valor de cada muestra se le asigna el valor cuantificado más próximo y de esta forma se minimiza el error en la conversión. Vemos que aquí las muestras están tomando cualquier valor. Pues no pueden tomar cualquier valor, solo pueden tomar ciertos valores discretos en el eje de la amplitud. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Estos son los únicos valores discretos que puede tomar la señal y todos estos que teníamos aquí los vamos llevando a esos únicos posibles valores discretos. Bueno, pues ya tenemos la señal cuantificada. Y por último, el codificador, la digitalización. A cada uno de los posibles valores, a cada uno de estos posibles valores, se le asigna un número binario que lo represente. Es decir, así tenemos una secuencia de 1 y 0. Así tenemos una señal
digital binaria. Bueno, pues esto sería un conversor analógico digital muy simple.